Este capítulo 18 habla de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Es un tema amplio, es un tema importante, es un tema muy malentendido también. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la declaración de fe, cómo podemos ir orientándonos acerca de lo que quiere decir también. Y dice así el párrafo 1 del capítulo 18. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Bueno, está claro que aquí tenemos dos cuestiones, hay dos frentes de los que habla la declaración de fe. Dos frentes que son los que se creen salvos y los que son realmente salvos. Ahora, hay personas que son regeneradas y hay personas que se creen regeneradas, generalmente por una cuestión humana. Las personas siempre creen que van al cielo. Normalmente la persona común cree que va al cielo y no tiene mucha justificación de por qué ellos piensan de esa manera, pero ellos piensan que todos van al cielo y que uno se muere, fallece y se le terminaron los problemas porque va al cielo y va a ser feliz toda la eternidad. La realidad bíblica que nosotros conocemos es totalmente diferente, totalmente distinta. Sabemos que hay dos caminos, no hay un solo cielo, sino que hay un cielo y hay también un infierno. Hay un estado de gracia y un estado de condenación eterna. Los dos son eternos, pero hay que ver quién está en el estado de gracia y quién entra en el estado de condenación eterna. Entonces podemos titular a este párrafo como que la seguridad es posible. De eso habla el párrafo. Resumiendo, el título sería La seguridad es posible. Pero tenemos dos frentes: el peligro de la creencia de estas personas que no son regeneradas, pero que se creen salvas, y el hecho de la posibilidad de la salvación que está como seguridad plena en el cristiano realmente reformado. Y no reformado, sino regenerado, perdón. Entonces, la concesión que hace la declaración de fe al principio es acerca de los no regenerados que se engañan a sí mismos creyéndose salvos. Pero tenemos para esto a un profeta, el profeta Jeremías, que en el capítulo 17, versículo 9, nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que quién lo conocerá. Después más adelante dice: yo Jehová es el único, Dios es el único que conoce el corazón, pero el corazón del hombre lo engaña porque él se engaña a sí mismo creyendo una cosa que no es. Pablo en Gálatas 6:3 nos escribe que el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 6:3. Entonces, luego tenemos como referencia en Lucas 18:10 a una historia que cuenta Jesús de dos hombres que fueron a orar al templo. Dice así la palabra de Dios en Lucas 18. Uno dice que era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Señor con esto nos indica que uno a veces por orgullo cree cosas que no son, o se cree ser como en realidad no es. Y con este relato que hace Jesús del fariseo y del publicano, Dios dice que busca arrepentimiento y fe en las personas, no busca a ese enaltecido, a ese que dice: gracias Señor porque no soy como aquel otro, ladrón, adúltero. Pero eso somos nosotros muchas veces. Entonces nos creemos que, supongamos que nos creamos que somos salvos. Jesús en Mateo 7 nos mata la esperanza porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué día terrible que va a ser ese para muchos, día tremendo. El Señor nunca engaña a nadie, Él dice la verdad, aunque sea incómodo, aunque sea difícil de aceptar, siempre te dice la verdad. Así como le dice a los discípulos que el que quiera seguirlo tiene que tomar su cruz, va a sufrir persecuciones a causa de Él, porque si a Él lo trataron de esa manera, ¿cómo no lo van a tratar mejor a sus discípulos, sino que lo van a perseguir también? Entonces, de todas maneras, siempre Jesús te dice la verdad y te está diciendo en este tiempo que por más que vos te creas salvo o te pienses salvo y le digas Señor, Señor, no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos porque él cree, él quiera o crea que es salvo, no es así, porque entrará al reino de los cielos todo aquel que él eligió o todos los que a él el Padre le dio, como dice en Juan 6:44. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, o nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, Pablo luego en Efesios 5, estoy leyendo los versículos que están como referencia del párrafo 1, ¿no? Que ustedes lo pueden ver ahí abajo. Efesios 5, 6 y 7, Pablo escribe: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Hoy en día sabemos que las iglesias están en gran medida y en muchas de ellas están grandemente corrompidas en doctrina. Entonces enseñan cosas que no son conforme a la palabra de Dios, enseñan cosas que no son la realidad, la verdad. Y Pablo acá nos exhorta a que nadie nos engañe con palabras vanas. Nosotros tenemos que escuchar las palabras no que queremos escuchar, sino que Dios quiere de nosotros, que es lo que Dios quiere de nosotros. Pero claro, la voz de Dios en ese sentido muchas veces no nos gusta. No nos gusta y no queremos saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. No nos interesa demasiado, sino queremos ser sanos, queremos ser ricos, queremos tener posesiones, queremos tener poder, todas esas cosas nos atraen. Por eso hay iglesias que se llenan, son multitudinarias, tienen muchas decenas de miles de personas que asisten, iglesias, mega iglesias que se les llama, y muchos se pierden en esas cuestiones porque dice que en ese caso los pastores o supuestos pastores de esas iglesias que son fraudulentos, son mentirosos, le dicen a la gente lo que quiere oír. Pablo nos exhorta a no ser engañados por esas personas. Y luego en Gálatas 6
también nos exhorta y nos dice, no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No vas a cosechar nada que no hayas sembrado, y no vas a cosechar nada diferente a lo que hayas sembrado. Porque el que siembra para su carne, dice Pablo, de la carne segará ¿qué? Corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hola Daniel, bienvenido. Porque si no, en Gálatas, esto es en Gálatas 6, en Gálatas 5, Pablo habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. En Gálatas 6 continúa hablando de cierta manera de que si sembramos para la carne o alimentamos la carne, lo único que vamos a cegar o vamos a cosechar o el fruto que vamos a obtener va a ser ¿qué? Corrupción, porque de la carne no hay otra cosa que podamos cegar más que corrupción. Entonces, puede haber hipócritas y creyentes temporales que presu- presuponen ellos que son salvos. Y hay muchas dentro de estos falsos maestros de la palabra, falsos pastores, y que guían a las ovejas al matadero, no a otro lugar, que hacen presumir de que son salvos. ¿Por qué? Porque hacen obras, porque hacen cosas que a ellos les parecen que eso les da la salvación, y debemos precavernos del peligro de tal presunción, con una salvedad. La doctrina católica romana califica la seguridad de salvación que nosotros tenemos como iglesia reformada, como iglesia bíblica de sana doctrina, califica esa seguridad de salvación como pecado de presunción, le llaman ellos. O sea, vos te presumís salvo, porque la Biblia lo dice, que somos salvos por la fe, porque es un don de Dios que Dios nos da. ¿Para qué? Para que seamos salvos no por obra, sino por creer, porque por esa fe nosotros nos arrepentimos y venimos en humillación a confesar nuestros pecados a Dios. Pero no debemos permitir que el peligro de la presunción nos haga ir en dirección a Roma, que son los que niegan esa posibilidad de la seguridad de salvación, por llamarlo pecado de presunción. Ojo con eso también, tenemos que ser equilibrados. Por otro lado, la segunda parte del párrafo dice que los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de estar en el estado de gracia, o sea, de ser salvos, realmente salvos. Por ejemplo, tenemos la referencia de Romanos 8:16. 8:16, Romanos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, la persona de Dios en el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y primera de Juan, Juan en sus 3 cartas, en la primera carta, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y en el capítulo 5 nos dice lo siguiente. Primera Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y eso es un fruto del Espíritu, porque al obedecer y al guardar los mandamientos de Dios, cosa que muchas doctrinas también de nuestros llamados hermanos en la fe dicen que los mandamientos no es necesario guardarlos porque estamos en la gracia. Eso es una falacia, porque nosotros
sabemos que los mandamientos son el espejo por el cual nosotros nos reconocemos pecadores, razón por la cual el Evangelio es el Evangelio ese diario que nosotros debemos recibir, el que nos debemos predicar cada día. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si yo dejo la ley de lado, no tengo referencia, no tengo ninguna referencia, solamente me guarezco bajo el paraguas de la gracia de Dios y nada más. Pero el Señor, cuando vino a este mundo y anduvo por este mundo, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso es lo que hizo durante toda su vida que anduvo en este tiempo encarnado. Él vino a cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque era importante cumplir con la ley. Y él dijo que hay dos mandamientos que resumen toda la ley. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el segundo es parecido, es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él hizo hincapié en la ley, siempre en la ley, siempre en los mandamientos de la ley, siempre tuvo referencia. Pablo mismo cuando escribió todas sus cartas, todas sus epístolas hacen cada una de ellas muchas referencias del Antiguo Testamento. O sea, nosotros no podemos dejar la ley de lado porque estamos en la gracia. No podemos hacerlo a eso. Entonces, si guardamos sus mandamientos, eso nos muestra que conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque tratamos de obedecer. Está bien, nadie puede cumplir la ley. Perfectamente nadie puede cumplir la ley. Pero podemos tratar de obedecer sus mandamientos sinceramente, no perfectamente porque no podemos, pero sí sinceramente, de corazón. Luego, Juan nos dice en el capítulo 3, versículo 14, 18, 19 y 24, lo voy a leer uno atrás del otro yo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto, en muerte. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y antes nos decía Pablo que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. La única forma de poder conocer eso prácticamente o de experimentar eso, mejor dicho, es andando en el espíritu. Si yo no soy un hombre que me cultivo espiritualmente, que me alimento espiritualmente y que crezco espiritualmente, no voy a poder conocer esto, no voy a poder experimentar cuando el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy salvo. Y puedo llegar a tener muchas dudas de mi salvación con respecto a eso. Y en este capítulo, acuérdense que lo que estamos exaltando es la seguridad de la gracia y de la salvación. ¿De qué gracia me dirán ustedes? La gracia de la esperanza de la salvación. Esa es la gracia. Luego, Juan sigue en el capítulo 5, versículo 13 y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, para que tengamos la plena seguridad de que tenemos la vida eterna, que no haya ninguna duda al respecto, porque caer en pecado vamos a caer en pecado hasta el día de nuestra glorificación, no podemos ceder a eso, no podemos zafar de eso. Y por último, el último versículo de referencia que nos da la declaración es segunda de Pedro 1:10, donde Pedro escribe,
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ir creciendo en nuestra santificación, ir creciendo, ir ocupándonos de nuestra salvación, que es ni más ni menos que crecer espiritualmente para crecer en seguridad también. Entonces, el tema principal de la declaración de fe afirma que es una realidad que los verdaderos creyentes pueden estar seguros de su salvación y pueden tener seguridad de ella en nuestra vida, aunque comienza con ese dato tan preocupante que es el creyente que se cree salvo, aunque no lo es, aunque no es regenerado, él se cree salvo. Entonces, con eso podemos afirmar que el título del párrafo 1 sería la seguridad es posible, es totalmente posible. Ahora vamos al párrafo 2, vamos a leer el párrafo 2. Voy a leer de la declaración de fe. Dice así: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo, reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. O sea, el Espíritu no solo nos convence de que somos hijos de Dios, sino que nos mantiene en un estado de humildad y de santidad. Entonces, el título que le podemos dar al capítulo 2 por la temática que aborda es que la seguridad es infalible. Esto es como, cada título es como un resumen del capítulo. ¿De qué habla? De que la seguridad es posible en el párrafo 1 que vimos recién, y ahora en el párrafo 2 que la seguridad es infalible, porque dice la seguridad que sino que es una seguridad infalible basada en la sangre y la justicia de Cristo. Así dice la seguridad, la declaración de fe acerca de la seguridad de salvación. Entonces, el énfasis simple y básico de este párrafo es que la seguridad genuina del creyente es infalible, o sea, infalible quiere decir, infalible viene de dos palabras latinas que significan literalmente no engañoso, es decir, no susceptible de errores o engaños o de falsedades. Es incapaz de errar, no es susceptible a ningún fallo. Eso significa infalible. La confesión está afirmando que hay una seguridad de salvación que no nos engañará, acerca de la cual no podemos estar equivocados y que va más allá de una mera probabilidad. No es una probabilidad, es una certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y qué más, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es muy importante afirmarla. ¿Cómo? Afirmarla en la seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Yo creyendo eso, yo no voy a tener dudas de mi salvación, porque mi santificación progresiva me va a hacer ir dando frutos, frutos de justicia, los frutos que enumera Pablo en Gálatas 5: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, dice Pablo, no hay ley que valga, porque esa es la ley del Espíritu, el fruto del Espíritu.
Entonces, esto debería confortar al que dice, quiero tener seguridad, pero tengo el temor de estar equivocado y engañarme a mí mismo de que soy salvo. No, Señor, no es así. Hay una seguridad de salvación que podemos tener y que no nos engañará porque es infalible, porque está basada en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada para nuestra redención. Amén. Amén. Como versículos de referencia, que la fe misma se apoya en el fundamento infalible de esta palabra de Dios, tenemos a Romanos 5, versículos 2 y 5, que dicen lo siguiente: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las características principales del cristiano es la capacidad de amar que antes no tenía y ahora tiene. Y no solo de amar al que le gusta, sino de amar al que no le gusta. Aunque a muchos por ahí nos cuesta amar a ciertas personas, ¿verdad? Hay ciertas personas que como que son inamables, pero es nuestro deber amarlos, porque es así. Dios lo dice y es el fruto de la relación que tenemos con Dios. O sea, acuérdense que el amor es un resultado, no es un mandamiento. Nadie te puede mandar amar a otra persona, sino que es el resultado de haber conocido a Dios y haber amado a Dios porque Él nos amó primero y nos enseñó lo que era el amor. Luego en Hebreos 6, 19, 20 podemos leer, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa fe que tenemos nosotros no es cualquier fe, no es cualquier cosa porque no es una fe nuestra, es una fe que viene de quién. Efesios 2, viene de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un don de Dios. Luego Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 14, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor es muy importante. El amor es el primer componente del fruto del Espíritu que relata Pablo en Gálatas 5. Amor. Luego viene el gozo, la paz, la paciencia, etcétera. Pero el primer componente del fruto del Espíritu es el amor. Lo primero que tenemos nosotros para dar es amor. Y primera de Juan 4:16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por eso le decía que es el resultado de una relación, el amor. De una relación, ¿de qué relación? Del amor de nosotros, la relación de nosotros con Dios. Eso nos hace poder amar. Y en primera de Juan 15, 13, 19 y 20 habíamos leído estas cosas, os he escrito a nosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que la vida eterna. Luego en Hebreos 6, 17 y 18, a ver si estoy bien. No, me adelanté. Juan, seguimos con Juan. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo está ¿qué? Está bajo el maligno, dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay nada más reconfortante que leer a Juan cuando tenemos dudas acerca de nuestra salvación, cuando tenemos dudas acerca de nuestra fe y el porqué de nuestra fe, porque Primera de Juan es una carta preciosa que nos asegura en la salvación, nos da una seguridad de salvación en base a lo que Dios, a través de la obra de Cristo, ha hecho por nosotros y no por lo que somos capaces de hacer nosotros por Dios, porque no se trata de eso. Entonces, esto desde luego implica que la fe misma se apoya en el fundamento infalible de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso es infalible la fe, porque la palabra de Dios es infalible. Es una seguridad o convicción de su veracidad. La palabra de Dios es verdad. Sabemos que es una de los postulados principales que aprendemos de la palabra de Dios. Jesucristo mismo, que es el Logos, Jesucristo mismo, que es la palabra que Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, era el Logos, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Cristo, y la palabra es verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y Cristo es el único camino. Más estrechamente relacionada esta fe con la seguridad de salvación es el hecho de que la seguridad surge de varias raíces infalibles, varias. La primera raíz de esta seguridad se expresa en las confesiones de fe, esta que estamos estudiando de 1689, y en la de Westminster, de la cual depende, de la cual se hizo la confesión de 1689, o sea, desciende, podríamos decir así, de la Declaración de Fe de Westminster, la Declaración de Fe presbiteriana. Decíamos que no es igual en todos los capítulos, porque la de Westminster tiene un par de capítulos más que la nuestra y tiene diferencias en dos aspectos, en la ordenanza del bautismo y en el gobierno de la iglesia. Entonces, por eso no utilizamos la misma declaración de fe, porque nosotros no creemos en ese tipo de gobierno de iglesia y no creemos en ese tipo de bautismo por aspersión que ellos predican y que ellos creen. Nosotros creemos en el bautismo de inmersión. Bueno, tales promesas que leímos recién proporcionan una base para una seguridad infalible, como afirma esta declaración, aún para el primero de los pecadores. Leamos Hebreos 6, 17 y 18. Y escribe el escritor de Hebreos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos a la esperanza puesta delante de nosotros. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, si fuera posible esto, ¿no? Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, que ¿quiénes somos? Los herederos de la promesa somos los escogidos desde antes de la fundación del mundo. La inmutabilidad de su consejo, o sea, que su consejo no cambia, que sus promesas no cambian, desde el principio son y serán y siempre serán igual, interpuso Dios juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no miente porque no puede mentir, primero, y además es imposible que mienta porque interpuso juramento por esto, tengamos un fortísimo consuelo. Consuelo quiere decir la seguridad, la tranquilidad, el estar fuera de todo grado de ansiedad, por decirlo así, en cuanto a las dudas, por la seguridad de si sos salvo o no sos salvo.
consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? Que cuando muramos vamos a estar en la presencia de Cristo. Pasamos de esta vida a la presencia de Cristo. También en Hebreos, pero un capítulo más adelante, capítulo 7, versículo 22, leemos: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Si antes había un pacto que era promesa por la venida del Mesías, Jesús ya ha venido aquí y muerto por nosotros, ha sido hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué de un mejor pacto? Porque nosotros miramos hacia atrás la cruz. Ellos, los del Antiguo Testamento, miraban la cruz hacia adelante por lo que iba a venir. Nosotros ya vimos y sufrimos todo lo que teníamos que sufrir a través de ver a Cristo crucificado por nosotros y por nuestros pecados. Entonces, aquellos del Antiguo Testamento veían a un Cristo que no podían apreciar su sufrimiento, no podían apreciar a Cristo en persona, no podían verlo, no podían más que creer en lo que los profetas decían y escribían. Nosotros lo hemos visto a Cristo, lo hemos sufrido, Cristo sufrió por nosotros. ¿Por qué digo lo hemos sufrido? Porque el creyente, cuando ve a una persona inocente morir por él, cuando él es el pecador, él es el culpable y no ese inocente que murió, sufre. Pero ese sufrimiento nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo resucitó. Y no solo resucitó, sino que hoy nos dio la justificación a través de la obra que hizo Él en la cruz por nosotros, en sustitución de nosotros, y nosotros por esa fe podemos tener la justificación y la salvación y la vida eterna. Luego, por último, como última referencia a la carta de los Hebreos, leemos en Hebreos 10, 14 y 19, porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, nosotros somos perfectos, hechos perfectos ante los ojos de Dios por la ofrenda de Cristo, lo que les decía recién. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo es la garantía de que el pacto, este nuevo pacto, ha sido totalmente infalible. Totalmente infalible. Hay además una evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu, las cuales se le hacen promesas que son también necesarias. Las vamos a leer. Dice la declaración de fe: estas promesas, aunque gloriosas, no son fundamento único y suficiente de la seguridad infalible. La evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le hacen promesas es también necesaria. Según lo que nos dice, lo que leemos en 2 de Pedro 1, versículos 14 al 11. Segunda de Pedro 1, versículos 4 al 11, perdón, versículos 4 al 11. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Una vez más, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Seguridad, plena seguridad. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos afirma muy grandemente en lo que es la seguridad, la verdadera seguridad de salvación. Luego, seguimos con las referencias bíblicas de la declaración de fe. Tenemos como segunda referencia Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya lo leímos para el párrafo anterior y lo repetimos para esto. En la obediencia, el guardar los mandamientos es sumamente importante para Dios, porque el tema de nuestra obediencia, no nuestra obediencia perfecta, sino nuestra obediencia sincera, acuérdense siempre, es necesaria, no es solamente un consejo que Dios nos da, sino una demanda que Dios hace de nosotros. Primera de Juan 3:14, 18, 19 y 14. 3, 14, 18 y 19. Los leo uno atrás del otro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice Juan. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El amor nuevamente. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y el 5:13 ya lo habíamos leído, lo leo de vuelta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, el remanente de pecado y tiniebla de los creyentes, de todos nosotros, porque tenemos remanente de pecado en nuestra vida, por la carnalidad que tenemos, por la concupiscencia de nuestra carne, por su propio discernimiento jamás podrían descubrir aquellas virtudes del Espíritu. O sea, un hombre que no es convertido no puede ver las cosas del Espíritu. Primero a los Corintios 2:14 dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura, las cosas espirituales son locura y no las puede entender, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir nada del Espíritu con mayúscula. El testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios, debe hacer brillar el foco de su propia obra en nuestros corazones y nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la santificación progresiva. Si yo no me cultivo, si yo no voy santificándome progresivamente, leyendo y estudiando, escudriñando la palabra de Dios, no voy a poder ver, como les decía hoy más temprano, no voy a poder experimentar la obra del Espíritu en mi vida, o sea, ver los frutos del Espíritu en mi vida. Mateo 3. En Mateo 3, del 7 al 10, vamos a leer Mateo 3, del 7 al 10, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, hablando de Juan el Bautista, le decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos
dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es que el Evangelio se predica a todos los hombres con la condición de que se arrepientan y crean. El Evangelio en forma general se hace un llamado general a todos los hombres para que todos los hombres se arrepientan y crean. Pero ¿cuál es? Este es un llamado general y tiene un efecto potencial de que el hombre podría creer, pero ustedes saben que no todos creen, a todos se les predica el Evangelio, pero son pocos los que creen, no creen todos. Entonces, Juan el Bautista advierte cuando veía venir a los fariseos y a los saduceos para ser bautizados, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero ellos venían para hacer un ritual externo, lo cual no creían, porque ellos no creían en realidad, pero venían a cumplir con los rituales, porque a ellos les parecía que había que hacer cosas para poder alcanzar la salvación. Lo mismo que son un perfecto ejemplo de lo que son los católicos romanos hoy. O sea, ellos creen que tienen que hacer obras para ser salvos, tienen que hacer obras, tienen que hacer penitencia, no arrepentirse, sino hacer penitencia. Tienen la oración como un castigo. O sea, cuando vos pecás y vas a confesarte al cura, te dice, rezate 7 Padre Nuestro, 10 Ave María, y te da la oración como un castigo. Entonces, es una forma de creer medio extraña. También tenés que perseguir, tratar de cumplir con los sacramentos que te da la Iglesia Católica de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer promesas, venerar a los santos y mil cosas más. Por eso Juan predicaba y decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos sabían que se venía la ira de Dios en algún momento, pero el ritual que querían hacer era totalmente externo, o sea, cumplir con algo, con alguna obra, que no les serviría de nada. En Marcos 1, 14 y 15 es la predicación del Señor cuando comenzó con su obra evangelística, cuando él comienza su ministerio diciendo, después que Juan fue encarcelado, dice la palabra, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Esa es la predicación general. Yo en forma general predico el Evangelio, pero en forma efectiva, ¿quiénes van a creer? Pocos van a creer. ¿Cuáles son esos pocos? Aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, que de acuerdo a los tiempos y las sazones, el Señor solo sabe, nosotros no sabemos cuáles son porque no tienen un cartelito que indique. Entonces tenemos que predicarle el Evangelio a todos, absolutamente a todos. Y el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice lo siguiente en Romanos 8, 15, 16. Escribe Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Acuérdense que el título de este párrafo es que la fe es infalible, ¿no? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 2:12 les escribe Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido un espíritu del mundo, un espíritu mundano, sino
el Espíritu que viene de Dios. Luego, en Gálatas 4, 6 y 7 leemos, y por cuanto sois hijos, porque somos adoptados por Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre, una vez más. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y esta es la gracia, hermanos. Más allá de la misericordia, la gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia no nos da lo que merecemos, pero la gracia da un paso más y nos da además lo que no merecemos. Y esto es la adopción y ese bendito hecho de ser llamados herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, tal seguridad como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Hay quienes dicen que alguien por creerse o nosotros por creernos salvos nos enorgullecemos y nos enaltecemos, y no es así, porque la palabra de Dios dice que esa salvación nos vuelve humildes y santos. En primera de Juan 3, del 1 al 3 leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros nos vamos purificando a nosotros mismos a través de ¿qué? A través de la limpieza de nuestro pecado. Vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la santificación y vamos dejando de lado pecados, cosas que antes nos atraían, cosas en las que antes caíamos, cada vez las vamos dejando más atrás, más lejos de nosotros. Entonces, aquel que no cree, aquel que no cree, como decía el párrafo 1, aquel que se cree que es salvo, pero que realmente no cree porque no es regenerado y no puede alcanzar la verdadera fe, va a seguir de última el consejo de la desesperación y desechará aún la forma de la piedad. Son aquellos que de última o por un tiempo creen y después se apartan, se van al mundo y dice, perdió la salvación, apostató de la fe. Nunca tuvo la fe, nunca tuvo la fe de un creyente. Como dice Hebreos 4, él nunca tuvo la fe, él participó de ciertas cosas que pertenecen a la piedad, pertenece al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la gracia, pero nunca fue un verdadero creyente. En Jeremías 2:25, apoyando esto, dice Dios, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. O sea, el idólatra va a seguir siendo idólatra y va a seguir yendo detrás de sus ídolos. Y en Jeremías 18:12, unos capítulos más adelante, dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Así es el hombre que se cree que va a ir al cielo porque él supone que es buena persona, que hace buenas obras y que se merece el cielo, porque todos de última vamos al cielo. Y la muerte es el fin de todos los problemas y después ya estamos allá disfrutando con Dios de la salvación. Y no es así, cuidado con esas cosas. Para la próxima clase vamos a seguir con el capítulo del párrafo 3 y el párrafo 4, que son los dos párrafos que nos quedan. Vamos a llegar hasta aquí hoy.